lo que es los laboratorios. Recién el 19 de abril se habilitan los laboratorios de PCR en el eje troncal, ¿no? Considerando que en aquella oportunidad todas las muestras se centralizaban en lo que se enlaza y posteriormente en el CENETROP, pero ya el 19 de abril se habilita en todo lo que es La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, no solamente en los laboratorios de referencia, sino también en otros laboratorios como los de la universidad y en el caso particular de Cochabamba, han sido tres laboratorios los que han sido habilitados: el laboratorio de seguridad departamental, el laboratorio de la Facultad de Bioquímica de San Simón y el laboratorio privado Universo, ¿no? En primera instancia. Recordemos que en aquella oportunidad, al ser una enfermedad muy poco frecuente, era una enfermedad rara, se trabajó bajo lo que es la vigilancia centinela de casos, es decir, se ha centralizado la atención en 4 hospitales: el Hospital Viedma, el único de tercer nivel, el Hospital del Sur, el Hospital del Norte y el Hospital Solomon Clay, a los 3 hospitales de segundo nivel a nivel de nuestro departamento, ¿no? En el eje metropolitano, y con ellos se pensaba en aquella oportunidad que iba a ser suficiente. Sin embargo, esta situación donde solamente contábamos con 4 unidades de terapia intensiva en el sistema público, 12 en lo que es la parte de seguridad social, y sumados todas las camas que habían para pacientes moderados en el sistema público, no superábamos siquiera las 60 camas, y sumados lo que es las camas de lo que es la seguridad social, apenas llegábamos a poco más de 120 camas habilitadas y ningún laboratorio de PCR. Entonces, este es el escenario con el que hemos comenzado a trabajar. Pero además de ello, las diferentes situaciones de crisis que había. Primero, una crisis sanitaria, no solamente por el tema de la llegada de esta nueva enfermedad, sino también porque en el mes de enero, febrero hasta abril, seguíamos enfrentando lo que es la epidemia del dengue, no solamente en nuestro departamento, sino a nivel de todo el país y también a nivel de toda Latinoamérica, donde era una prioridad el manejo del tema del dengue, e inclusive en el caso particular de Cochabamba se presentaron más de 100 casos que eran autóctonos en lo que es el eje metropolitano, siendo el primer reporte, o sea, la primera gestión donde se ha reportado estos casos autóctonos por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y es un trabajo que también lo estamos publicando. Pero además de ello, había una crisis en lo que es el liderazgo de lo que es el Servicio Departamental de Salud, porque había un director de sedes nombrado por parte de la gobernación y otro por parte del ministerio. A eso se sumó la crisis social, diferentes bloqueos, diferentes movilizaciones que hacían que la enfermedad se pueda propagar mucho más, porque no en todas estas movilizaciones se cumplía con lo que son las medidas de bioseguridad. Se sumó a esto lo que es la crisis política, ¿no? Debido a que el gobierno municipal, el gobierno departamental y el gobierno nacional tenían diferentes lineamientos, y obviamente eso ahondaba mucho más el tema de lo que es la propagación de la enfermedad por las multitudinarias movilizaciones que existían de los diferentes sectores. Una crisis económica debido a el descenso en los ingresos que hubo a nivel de país y a nivel de todos los gobiernos municipales, que hicieron que el presupuesto se reduzca drásticamente en los 47 municipios que concierne a Cochabamba en el primer trimestre, hasta el mes de marzo. Ya esa reducción superaba lo que era el 10%, ¿no? Entonces, eso también ha afectado una respuesta efectiva que pueda existir. A eso se sumó el escenario electoral. Se ha suspendido 3 veces lo que son las elecciones en Bolivia, y eso ha hecho que las campañas electorales se amplifiquen, es decir, se alarguen por mucho más tiempo, y obviamente esa situación también ha hecho que la enfermedad pueda poder propagarse mucho más dentro de lo que son estas diferentes movilizaciones por parte de lo que son las campañas electorales. Pero por sobre todo, lo que es la circulación de miedo, confusión, dudas, rumores infundados en muchos casos, y también en algunos debidos a lo que es el cambio en la información científica que se recababa en torno a lo que es el COVID-19, pues constantemente cambiaban los criterios de diagnóstico, los criterios de tratamiento, los criterios incluso en prevención. Recordemos que hasta el mes de febrero seguíamos diciendo uso de barbijo solamente en personas que tengan síntomas. Para el mes, finales del mes de marzo, principios de abril, ya la recomendación era que todos usemos barbijo.
Posteriormente se apeló a otro tipo de estrategias. En el mes de marzo, abril estaba de moda la desinfección con las cámaras de desinfección. En el mes de mayo, junio se emite la información de que eso no sirve y por el contrario puede afectar a la utilidad de lo que son los barbijos. Pero hasta este momento todavía vemos en algunas instituciones, especialmente las bancarias, donde continúan con el uso de estas cámaras de desinfección que al mojar los barbijos lamentablemente están inutilizando esos barbijos porque barbijo mojado es barbijo inutilizado, ¿no? Entonces, ha ido cambiando bastante la información en torno a las diferentes medidas y eso obviamente ha ido generando confusión, ha ido generando también lo que se conoce actualmente como infodemia, un término acuñado por lo que es la Organización Mundial de la Salud en torno a lo que es esa información falsa que ha ido circulando, información, rumores que simplemente han ido generando mayor caos en torno de lo que es la crisis sanitaria, pero además de ello también o sea, la Academia de la Lengua Española también ha acuñado otro término que es el de covidiota, ¿no? Que es un denominativo previo que ya se conocía, o sea, es un anglicismo de lo que es covidiots, que también ha sido acuñado este término y ya está dentro de lo que es el léxico, que se refiere a aquellas personas que se resisten a cumplir con lo que son las medidas de bioseguridad basados en rumores, basados en dudas, en el miedo y generando confusión en lo que es el resto de la población. Posteriormente a ello, ya comenzamos a tener una mayor certeza de la magnitud de la enfermedad con la implementación de las diferentes pruebas de laboratorio. Recordemos que si bien el 23 de febrero se había habilitado el laboratorio en Lhasa para realizar las pruebas de PCR, era muy poca, ¿no? Y solamente posteriormente en Cochabamba logramos habilitar 17 laboratorios de PCR actualmente. De ese uno que se tenía el 23 de febrero hasta finales del 2019 son 17 laboratorios entre públicos y privados, 11 son públicos, uno de la seguridad social y el resto son de la parte privada. Pero además de ello, las pruebas de anticuerpos que en el mes de julio se han liberado y se habilitaron 167 laboratorios a nivel de todo nuestro departamento, entre públicos, privados y de seguridad social, que han coadyuvado en lo que es un diagnóstico más temprano de lo que es esta enfermedad, recordando que teníamos acumulados hasta más de 3.000 muestras dentro de lo que es nuestro laboratorio de referencia, esperando un resultado de PCR, la gran mayoría de pacientes sospechosos y no tanto así de positivos. Entonces, las pruebas de anticuerpos nos han permitido desfogar esa situación, sin embargo, ha afectado al tema de lo que es el registro de estos resultados, debido a que la prueba de anticuerpos no es una prueba diagnóstica específicamente, sino es más una prueba de seguimiento. Por lo tanto, no sirve para confirmar la presencia actual de la enfermedad, sino para hacer seguimiento de los pacientes en quienes ya se sabe que tienen la enfermedad. Pero además de ello, en el mes de diciembre, específicamente el 30 de diciembre, se habilita 119 laboratorios para poder realizar las pruebas de antígeno que ya se habían utilizado con anterioridad, pero ya de manera abierta a finales del año anterior se habilita estos laboratorios y eso también hace que se diagnostica mayor cantidad de personas en un menor tiempo y con ello tengamos una mejor perspectiva de lo que es la enfermedad. También se implementa un sistema de monitoreo digital denominado Salud Cochabamba, que se basa en una aplicación que tiene una plataforma de 9 módulos en el que, además de lo que es hacer una autoevaluación, registrar los datos de la persona, también se podía evaluar el nivel de riesgo de la enfermedad, pero por sobre todo también zonificar los lugares donde había mayor cantidad de casos. Este sistema ha estado conectado con un centro de llamadas en dos modalidades, in and out, ¿no? En este caso, de ingreso de las llamadas, que las personas puedan llamar a este call center, pero también aquellas personas que llenaban sus datos en la aplicación recibían una llamada por parte del call center para hacer el seguimiento en el caso de que sean pacientes altamente sospechosos. Este sistema, esta plataforma, está conectado con lo que son las brigadas móviles, tanto de parte del sistema público como la seguridad social, con lo que son los equipos biomédicos que van a hacer el seguimiento a nivel domiciliario, con la realización de pruebas de laboratorio, estos conectados con los hospitales donde se hace la atención de los pacientes, pero también el seguimiento de los pacientes domiciliarios. Entonces, ese ha sido un aspecto fundamental que ha permitido cortar las cadenas de contagio de manera rápida, pero por sobre todo disminuir la cantidad de requerimientos que se tenían de atenciones a nivel de lo que es nuestro departamento, ¿no? O sea, atenciones hospitalarias innecesarias por pacientes que creían que tenían la enfermedad, pero no lo tenían, ¿no?
Entonces, esta aplicación, si bien se ha centralizado en el eje metropolitano, ha sido utilizada en todo el departamento y también de otros departamentos, ¿no? Entonces, nos escribían de La Paz, de Beni, de Oruro, de Potosí, lo han ido utilizando. Sin embargo, como estaba georreferenciado, podíamos saber desde dónde nos estaban llamando, escribiendo o registrándose, ¿no? También se ha sumado a esto las actividades de rastreaje comunitario y también la vigilancia comunitaria activa, ¿no? Que son dos actividades diferentes. En el caso de lo que es el rastreaje, es un monitoreo rápido donde se trata de priorizar a aquellos que sean pacientes altamente sospechosos. En el caso de la vigilancia comunitaria activa, concierne ya la atención domiciliaria de lo que son los pacientes y obviamente se da más tiempo para la revisión de cada uno de los casos que puedan tener la enfermedad, ¿no? Y obviamente proseguir su tratamiento y seguimiento en el caso de que fueran positivos. Se ha movilizado una gran cantidad de personas por diferentes distritos de lo que es nuestro departamento y con ello hacer controles de foco, especialmente en aquellas áreas donde la propagación de la enfermedad ha sido mucho más alta. Se ha generado una gran cantidad de planes, creo que son cerca de 22 en total, ¿no? Entre manuales, guías, planes de acción, planes estratégicos, etcétera, para lo que es la contención de la enfermedad. Se ha generado más de 60 convenios para lo que es la atención interinstitucional en relación a las respuestas que se tenía frente al COVID-19, algunos con presupuestos más grandes que otros, pero un trabajo interinstitucional al fin. Muchas instituciones han ido donando diferentes insumos, materiales, a algunos más grandes, otros más pequeños. Uno de los más grandes que hemos recibido ha sido de la Cervecería Boliviana Nacional, debido a que los procesos burocráticos impedían que el sistema público pueda responder de manera oportuna y además de que ninguna institución pública tenía dentro de su POA al COVID-19. Eso en relación a todo lo que es la primera ola. Posteriormente sigue la segunda ola y la gran pregunta era, ¿y ya habían pasado todos esos conflictos que habíamos mencionado y por ende todo debería marchar prácticamente sin ninguna dificultad? Esa era la gran pregunta, ¿no? ¿Ya iban a parar los conflictos? Entonces, una gran diferencia que hubo entre lo que es la primera y segunda ola es la cantidad de pruebas de laboratorio que se ha ido realizando. Recordemos que en la primera ola contábamos con un laboratorio, no había pruebas de antígeno, solamente las de anticuerpo para seguimiento y por ende la cantidad de pruebas de laboratorio eran muy limitadas, ¿no? Las barras rojas representan los casos positivos y las barras verdes los casos negativos. Entonces, obsérvese que ya en la parte de lo que es el periodo interepidémico, entre la primera y la segunda ola, había mayor cantidad de resultados negativos que de resultados positivos. Y en la segunda ola, a pesar de que se han incrementado los casos, se observa también que había una gran cantidad de resultados negativos, es decir, prácticamente se había quintuplicado la cantidad de pruebas que se había realizado en la primera ola. Y esto tiene que ver con una estrategia básica en lo que es vigilancia epidemiológica y en salud pública en relación a lo que es el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Mientras más temprano se diagnostique, más rápido se inicia el tratamiento y por ende se evita que ese paciente pueda requerir una atención más especializada o incluso ingresar a una unidad de terapia intensiva. Por ello que esta estrategia no ha sido inventada aquí en Bolivia, sino ya se lo había aplicado en otros lugares como el modelo de Corea, el modelo de Alemania o el propio modelo de Uruguay, que se basaba en tres ejes básicos, ¿no? Que decía pruebas, pruebas y más pruebas. Entonces, se ha comenzado a realizar ese tipo de situación y ya durante la segunda ola, además de las diferentes medidas que se han ido asumiendo, se ha truncado esa curva epidemiológica que había sido estimada de que podía ser similar a lo que es la primera ola, ¿no? Entonces, esta situación ya no ha llegado a ocurrir, se ha truncado a la mitad y hemos tenido menos casos que en lo que es la primera ola. Y en el caso particular de nuestro departamento, hemos sido referencia a nivel nacional en lo que es el manejo institucional del COVID-19. Pero luego, en el mes de marzo, específicamente el 5 de marzo, se levantan todas las medidas de restricción, se retorna prácticamente a la normalidad, como si el COVID-19 se hubiera perdido de nuestro departamento y de nuestro país, y lamentablemente inicia lo que es la tercera ola. Y cuando hacemos el comparativo a nivel de los diferentes departamentos de nuestro país, observamos que Cochabamba ha acumulado 41.102 casos en la tercera ola, que si sumamos la primera ola, 14.238, más 11.736 de la segunda ola, ni sumados ambos,
nos da el total de lo que ya se ha acumulado en esta tercera ola y aún falta todavía para que llegamos a ese umbral de seguridad. Entonces observamos que esta tercera ola a nivel de todo el país ha tenido mayor cantidad de casos que la segunda ola e incluso mucho más que lo que es la primera ola. Entonces en la primera ola hemos tenido sí muchos casos por todo este contexto que les había mencionado anteriormente, que en la segunda ola ya había disminuido en todos los departamentos, ¿no? Y esto debido a que ya se conocían mejor los esquemas terapéuticos, si bien no existe una cura, ya se conocían las medidas de contención que se debían asumir y eso nos permitía un mejor control de lo que es la enfermedad, pero posteriormente en la tercera ola viene el escenario de lo que son las nuevas cepas, ¿no? Entonces, este es el comportamiento que se ha tenido a nivel de todo el país, ¿no? Esta es la primera ola, ha durado bastante tiempo, pues si bien no es una curva tan elevada, como ha durado bastante tiempo, casi 8 meses, entonces por eso la cantidad de acumulados es mayor que en la segunda ola. En la segunda ola ha durado un tiempo mucho más corto, pero la cantidad de casos acumulados por semana epidemiológica han sido mucho mayor. Y prácticamente no hemos tenido un periodo interepidémico, ¿no? Si nos fijamos aquí, no hemos llegado a ese umbral de seguridad donde la cantidad de casos era mínima, ¿no? Menos del 5% del pico más alto de lo que es la enfermedad. Y posteriormente pasamos a la tercera ola, que como habíamos mencionado anteriormente, esto se ha debido también a la incorporación de la circulación de las nuevas cepas, tanto la cepa británica como la cepa brasileña, denominadas así anteriormente, ¿no? En la nomenclatura antigua, que son circulantes en nuestro medio ya desde los meses de febrero y marzo, según los reportes que se tiene por parte de los laboratorios de biología molecular de la UMSA y de la Universidad Mayor de San Simón, donde se hace los reportes para lo que es el mecanismo GSAT, que es un monitoreo que hace la Organización Mundial de la Salud. En la última semana epidemiológica hemos reducido un 8%, ¿no? Y es mucho menor. Estamos en una desescalada que esperamos pueda concluir hasta finales del mes de julio y con ello ya entrar a un escenario de seguridad y que ese periodo interepidémico pueda durar bastante tiempo. En el tema de lo que son los decesos, ¿no? Se observa que también en lo que es esta tercera ola, ya hemos superado la cantidad de fallecidos en la segunda ola, que ha sido de 3.562. Actualmente son 4.560 personas que han muerto por COVID-19 desde abril hasta la fecha a nivel de nuestro país. Y en el caso particular de Cochabamba hemos triplicado la cantidad de fallecidos que hemos tenido en lo que es la segunda ola, ¿no? Y ese es un escenario negativo. Si bien no hemos alcanzado la cantidad de fallecidos en la primera ola, aquí también existe una explicación probable. En la primera ola se catalogaba como positivo también a todos aquellos pacientes que fallecían como sospechosos del COVID-19. Actualmente, como ya existe una mayor accesibilidad a las pruebas de laboratorio, entonces solamente se incorpora dentro de los fallecidos a todos los que tengan diagnóstico confirmado de COVID-19. Entonces, con la prueba de antígeno, fácilmente incluso en muertes extrahospitalarias se va haciendo lo que es el diagnóstico de lo que es COVID-19, ¿no? Está dentro de los protocolos, entonces eso podría ser una explicación del por qué en la primera ola hemos tenido tantos, ¿no? Recordemos el caso de Santa Cruz, que ellos solo reportaban lo que es los casos confirmados por prueba de PCR, pero como estaban incumpliendo la normativa vigente para aquella oportunidad, en el mes de septiembre, la segunda semana del mes de septiembre, reportaron en un solo día 1.200 fallecidos, ¿no? No es que hayan fallecido el mismo día, sino que era un acumulado de todos aquellos pacientes que habían fallecido como sospechosos del COVID-19, ¿no? De cualquier forma, la tercera ola tiene una mayor cantidad de fallecidos que la primera ola. En el caso particular de Cochabamba, este es el escenario. Fíjense, en comparación a la segunda ola, la tercera ola ha aumentado en un 259%, o sea, más de 2 veces, prácticamente casi el triple. En el caso de lo que es la primera y la segunda, habíamos reducido en un 29% tanto lo que son los casos confirmados y en el caso de los fallecidos, mucho más todavía, porque la letalidad ha bajado a un séptimo lugar a nivel de todo el país, octavo en realidad, a un 2.6%, considerando que en la primera ola teníamos una letalidad del 9.3%, ocupando un segundo lugar, solo después de Santa Cruz, que tenía un 9.6%.
Estos son los municipios que tienen una mayor frecuencia de casos a nivel de lo que es nuestro departamento. El 82% se concentraba en 3 municipios en la segunda ola. Ahora ese 82% se concentra en 6 municipios, que son todos los del eje metropolitano en Cochabamba. Y en la primera ola, además de lo que son los departamentos del eje metropolitano, o municipios, perdón, Cochabamba, Quillacoy y Sacaba, también los municipios del trópico tuvieron una alta incidencia de contagios, ¿no? Todos estos datos están actualizados para esta semana. Eh, ese comportamiento se puede observar en la curva epidemiológica, esto para el municipio de Cercado, fíjense que ha duplicado la cantidad de casos que se tuvo en la segunda ola. Quillacoyo casi ha triplicado la cantidad de casos que tenía en la segunda ola. Sacaba también ha triplicado la cantidad de casos que tenía en la segunda ola, es más, casi por 10 ha multiplicado, ¿no? Y en el caso de Colcapiro, igualmente, ¿no? Casi lo ha multiplicado por 10. En la segunda ola el promedio era menos de 2 casos por día en promedio, ¿no? Y ha llegado aquí a un nivel de más de 30 casos por día en promedio. Una de las estrategias fundamentales para lo que es la contención de esta enfermedad es el proceso de vacunación. Y a nivel de todo el país ya se han logrado recibir un total de 4.016.050 dosis hasta el día de ayer. De este total de dosis recibidas, se han aplicado 3.031.802 dosis. El departamento que lleva la delantera actualmente es Santa Cruz, antes era Cochabamba, pero Cochabamba sigue ocupando el segundo lugar, ¿no? En cobertura de lo que es las dosis aplicadas en relación a las dosis que se ha recibido, ¿no? En las primeras dosis estamos hablando de 2.909.526 dosis que ha recibido nuestro país, de las cuales ya se ha aplicado 2.249.566. Entonces, en este momento ya tenemos un 77% del total de dosis recibidas que ya se han aplicado en relación a lo que son primeras dosis. Y aún existe el restante, ¿no? Un 23% por aplicar durante el transcurso de estas semanas. Nuevamente, Santa Cruz va encabezando, le sigue Cochabamba y posterior, La Paz, perdón, y luego Cochabamba en lo que son las primeras dosis. En las segundas dosis se ha recibido 1.106.525 dosis a nivel de todo el país. Ya se han aplicado 782.236. Aquí hay que colocar un pero, debido a que en el caso de lo que es la vacuna AstraZeneca y Sputnik V, las segundas dosis se aplican recién luego de lo que es el tercer mes, ¿no? 90 días. Entonces, por ello que esta cobertura es mucho menor que lo que son las primeras dosis que se ha aplicado a nivel de nuestro país. También las segundas dosis lidera Santa Cruz, ¿no? Posteriormente Tarija, que tiene una población muy pequeña, ¿no? Y le sigue Cochabamba, ¿no? Posteriormente, en tercer lugar también. La distribución o el índice ocupacional de camas a nivel de todo nuestro país ya ha ido descendiendo. Esto prácticamente está a 100% en lo que es la semana 21, 22, 23, que comprende lo que son la última semana del mes de mayo y luego el mes de junio, ¿no? Actualmente, Chuquisaca tiene un 74% de ocupación de camas, le sigue Santa Cruz con 73%, La Paz y Oruro con 72%, ¿no? Cochabamba ya tiene 55% solamente de ocupación de camas en áreas de unidades de terapia intensiva, pero también aquí hay que hacer un pero, porque la cantidad de camas de terapia en el caso de lo que es Cochabamba es menor a la que tiene Santa Cruz, por ejemplo, ¿no? Entonces son solamente 16 que estaban funcionando en este momento en el sistema público y 24 en la seguridad social, y ya existen camas libres a diferencia de las semanas anteriores. Lamentablemente, cama que se libera hoy, mañana ya es otro paciente que va llenando, ¿no? Estos reportes se actualizan a las 8 de la noche de cada día y por ende hasta el día de ayer teníamos un 55% de ocupación, pero para esta mañana nuevamente más del 90% de ocupación. A este escenario se suma lo que es la circulación de nuevas variantes, como habíamos mencionado. Son más de 90 variantes que han sido descritas a nivel global, de los cuales 9 son de importancia clínica o de vigilancia epidemiológica obligatoria, ¿no? No todas son de ese tipo. Entonces, ese aspecto es fundamental en el sentido de que ello ha podido incrementar
contagiosidad o la virulencia de lo que es la enfermedad, y vean ustedes entonces cómo eso se va propagando rápidamente a otras regiones, ¿no? En el caso particular de nuestro país hemos ido viendo, se ha descrito la cepa británica y la cepa brasileña ya como circulantes, y el lunes pasado la cepa lambda, o la antes conocida como cepa andina, que también ya estaría circulando en lo que es el departamento de La Paz, ¿no? Entonces, mientras más se replique el virus, mayor cantidad de mutaciones vamos a ir teniendo. Ese es un mecanismo de protección que tienen los virus. Por lo tanto, mientras más gente contagiada tengamos de COVID-19, mayor la probabilidad de que sigan apareciendo nuevas mutaciones del COVID-19. Y en el caso de lo que es el linaje P1, antes denominado P1, la cepa brasileña, por ejemplo, tenía 3 mutaciones, que primero lo ayudaban al virus a adherirse mejor, ¿no?, en lo que son las células humanas, eh, no solamente en las células respiratorias, sino también en el resto de las células humanas, pero por sobre todo que resistían mejor a los anticuerpos generados por infecciones previas. Eso ha hecho inclusive que se reduzca lo que es la efectividad de las vacunas como Oxford AstraZeneca, Pfizer, la vacuna Moderna, etcétera, con quienes se han hecho los estudios, reduciendo entre lo que es un 25 a un 61% la efectividad de estas vacunas, incrementando la probabilidad de reinfección, pero además de ello también es más transmisibles, son más transmisibles, y en el caso de lo que es la cepa brasileña, más letal también. Entonces, ya para concluir en torno a este panorama que venimos viviendo, podemos decir que no existen recetas para la planificación de la contención de una pandemia. Lo que sirve aquí en Cochabamba, probablemente en Santa Cruz sea diferente. Lo que sirve en Bolivia, probablemente en Europa no sirva, o en Chile, Perú, etcétera. Entonces, depende del contexto. Un diagnóstico situacional oportuno es imperativo para la gestión de recursos, porque si no sabemos con qué contamos y qué es lo que tenemos para poder responder a la pandemia, difícilmente nuestra respuesta va a ser adecuada. Una gestión sectorial no es suficiente, pues a un principio todo se ha cargado a lo que es el sector salud, pero si no participan las otras entidades, la respuesta va a ser insuficiente. La generación de propuestas técnicas debe ser constante y dinámica en base al comportamiento de la pandemia. Es decir, que los planes, programas, intervención, incluso los protocolos de atención, etcétera, continuamente deben actualizarse debido a que los escenarios van cambiando, se van modificando, y eso es muy importante a considerar, pues muchas veces pensamos que el escenario que estamos viviendo es similar al que hemos vivido la gestión pasada, cuando no lo es, ¿no? Un plan que no se operativiza no tiene razón de ser, es decir, un plan que no tenga recursos, que no se pueda implementar, es en vano prácticamente. Cada contexto geográfico, temporal, social, etcétera, condiciona de manera directa e indirecta la consecución de los resultados, pues dependiendo de este contexto, también la operativización de las diferentes estrategias planteadas pueden tener una mayor aceptabilidad, pueden tener una mayor o menor utilidad, ¿no? Entonces son aspectos que siempre resaltamos dentro de lo que es la contención del COVID-19. Bueno, eso es cuanto podemos eh, comentar, explicar, comunicar en torno a lo que es el escenario que venimos viviendo en torno a la pandemia del COVID-19 a nivel de nuestro país, y enfatizando lo que viene viviendo nuestro departamento de Cochabamba, ¿no? Bueno, estoy atento a sus preguntas si es que hubiera alguna, y nuevamente agradecido por la invitación a participar en este evento. Muchas gracias, doctor, por una excelente ponencia. Y pues a todos nuestros participantes hemos habilitado el chat para que puedan realizar las consultas, preguntas, dudas que tengan para que pues el doctor Yersin pueda responder. Bueno, doctor, tenemos ahí una primera pregunta que dice: buenas tardes. Se está hablando de una cuarta y quinta ola. ¿Qué propuestas hay para combatirla, ya que se ha visto, no?
Ujú. Bueno, justamente a partir de Cochabamba es que se ha lanzado esta estimación de lo que es la cuarta ola. Recordemos que ya el año pasado, desde lo que es la Unidad de Investigación en Salud Pública y Epidemiología, generamos las proyecciones epidemiológicas de casos según escenario epidemiológico para nuestro país, cuando apenas teníamos 89 casos a nivel de toda Bolivia, y habíamos estimado que en 4 meses podíamos alcanzar en un escenario positivo más de 11.000 casos, en un escenario intermedio más de 40.000 casos y en un escenario negativo más de 111.000 casos. En aquella oportunidad esa situación incluso parecía visible, pero que posteriormente ha sido asumida por las autoridades y esta situación ha ido generando de que se pueda aprobar la cuarentena rígida, el cierre de fronteras a nivel de nuestro país, el cierre de actividades educativas y otro tipo de medidas el 21 de marzo de la gestión pasada, ¿no? Entonces, utilizando el mismo modelo, se ha estimado a nivel de nuestro departamento que se pueda, que se va a tener también lo que es una cuarta ola a finales del mes de septiembre y a principios de lo que es el mes de octubre, el inicio de esta cuarta ola probablemente, cuyo impacto va a depender de dos factores fundamentales y eso está descrito en la literatura. Primero, el comportamiento de la población en lo que es el uso del barbijo, la mantención del distanciamiento físico y el lavado de manos persistente o el uso del alcohol como desinfectante. Estamos hablando de las medidas de bioseguridad básicas. Cuando estas disminuyen, de manera inversamente proporcional comienza a ascender el índice de contagios. Eso está descrito a nivel internacional y es un factor que se vigila también por parte de la Organización Mundial de la Salud. Pero el segundo eje de trabajo es la inmunización, pues mientras más gente inmunizada tengamos, menor la susceptibilidad y en el caso de enfermar también, menor la probabilidad de que estos pacientes lleguen a generar un cuadro severo, es decir, los fenotipos 4, 5 y 6 del COVID-19, y con ello no tener una saturación de lo que es el sistema sanitario. Entonces, la planificación estratégica que se tiene se basa en 4 pilares específicos. Uno, en relación a lo que es el fortalecimiento de los mensajes positivos en torno al COVID-19, los mensajes que van a romper este tema de la mitificación de la enfermedad, pero por sobre todo también la infodemia que circula en nuestro medio. El segundo, en relación a lo que es la ampliación de la asistencia sanitaria de manera efectiva, eficiente a nivel de los diferentes centros hospitalarios. Esto incluye el incremento de lo que es el recurso humano, el incremento de lo que son los insumos, los laboratorios, etcétera. En este momento, por ejemplo, como Cochabamba, contamos con 140.000 reactivos para pruebas de PCR. Eso no lo vamos a acabar en esta tercera ola. Ya estamos preparándonos para lo que es la cuarta ola y lo mismo también con los otros factores. El tercer eje tiene que ver con lo que es la vigilancia epidemiológica, en este caso de tipo activa, donde se incluyen las actividades de rastrillaje, pero también de vigilancia comunitaria activa que habíamos mencionado anteriormente, que tiene dos connotaciones completamente diferentes, ¿no? Y un otro eje en el que ahora se ha ido incluyendo en esta tercera ola también, tiene que ver con lo que es el proceso de vacunación, ¿no? Lamentablemente en este momento apenas vamos por lo que es el 30.1% del total de la población vacunable que ya recibió por lo menos una primera dosis. O sea, solamente en Cochabamba nos resta por lo menos por vacunar alrededor de 800.000 personas. Y mucha gente ha estado seleccionando las vacunas y eso obviamente viene limitando lo que es el accionar que se pueda tener a nivel de nuestro departamento, ¿no? Bueno, eso en relación a lo que es la pregunta de Angie. Gracias por Doctor, habilitarme el micrófono y quisiera conversar un poquito con el doctor Mamani. Soy el doctor Terrazas, exgerente de servicios de salud del Seguro Universitario. Me gustaría hacer una pregunta interesante. Esperamos la tercera, la cuarta, es posible hasta la quinta ola, pero nuestros protocolos de tratamiento, doctor Mamani, siguen siendo los mismos. No No, hemos no son los mismos. bueno, muy parecidos. Ya, Muy creo que hay que parecidos actualizarse en torno a eso, ¿no? en el Son 8 entendido de versiones que ha que habido de protocolos de trabajos de manejo de atención de paciente con COVID. ya, Y hay una última versión que en este momento está en fase de revisión, propuesta por lo que son las sociedades científicas médicas. Nos lo han mandado el lunes pasado, ¿no? A nivel de nuestro departamento. Y con ello ya ir actualizando todo lo que concierne, por ejemplo, decía, a lo que es la inclusión de lo que es el remdesivir, el tocilizumab, ir quitando algunas estrategias que había anteriormente, como el tema del plasma hiperinmune, etcétera, etcétera, ¿no?
En la primera ola se ha utilizado, por ejemplo, el plasma hiperinmune, bueno, con algunos resultados. Sin embargo, de eso lo que yo quiero proponerle, innovar algunas cosas, doctor Mamani. Lo importante es siempre poner un granito de arena para llevar adelante esto y favorecer a nuestros pacientes, ¿verdad? ¿Por qué no se piensa en aplicar terapéutica innovadora complementaria? Tenemos tantos lugares que están vacíos, por ejemplo, el patinódromo, que me da pena verlo así que está botado ahí, que se puede utilizar para manejo de algunos pacientes, diferenciarlas de esa manera con medidas complementarias. Por ejemplo, el uso del dióxido de cloro, no solamente por vía oral, sino por vía intravenosa. El uso de la ozonoterapia, el uso de terapia neural. Entonces, estas terapéuticas complementarias podrían de alguna manera tener su impacto en las próximas olas. Por esa razón le decía, doctor Mamani, ¿qué posibilidad existe? En mi exposición voy a poner al final. Las terapias complementarias podemos utilizar porque lamentablemente en nuestras clínicas de Cochabamba, hospitales, no permiten, o por lo menos no es que no permitan, sino los colegas médicos no están entrenados para la aplicación de este tipo de terapias. A mí me encantaría abrir el camino. Usted sabe que el dióxido de cloro en Bolivia ha sido autorizado plenamente su uso. Entonces, ¿por qué no empezamos a utilizar y tener un estudio al respecto? Las vacunas no son garantía, usted mismo lo ha dicho, van cambiando los virus, particularmente la proteína S, y luego ya no tenemos otra vez una protección al virus, ¿verdad? Pero ojalá pudiera usted innovar el manejo con terapias complementarias. Hay que utilizar, como USAP, por ejemplo, está pidiendo a gritos que van a venir especialistas aquí, de México, de Panamá, de Centroamérica, especialistas en la aplicación de medidas complementarias. Podrían venir a ayudarnos, podrían entrenarnos. ¿Por qué no hacer eso posible, doctor? Gracias si hay respuesta. Ya, bueno, primero aclarar una situación, ¿no? Y me parece raro que trabajando en el Seguro Social Universitario no conozca que existen 10 trabajos de investigación a nivel de lo que es la Universidad Mayor de San Simón, con apoyo de la cooperación suiza, que se viene implementando en relación a lo que son las terapias alternativas. Dos de ellas tienen que ver con el dióxido de cloro, una tiene que ver con lo que es la ivermectina, y el resto tienen que ver con lo que son productos naturales y también otro tipo de terapias, ¿no? Un concurso que ha sido lanzado el año pasado, en el mes de septiembre aproximadamente, del cual también hemos participado, porque volvemos a recordar, ¿no? Quien habla es responsable de la Unidad de Investigación en Salud Pública y Epidemiología del IBISMED, de la Facultad de Medicina de San Simón. Entonces, dentro de esto, lo que tenemos que diferenciar siempre son lo que son las medidas que están completamente comprobadas o estandarizadas y aquellas que son como propuestas, como lo mencionaba muy bien, como innovadoras, que no tienen todavía fases conclusivas en torno a lo que es las investigaciones que vienen desarrollando, porque hay literatura contradictoria. ¿A qué me refiero? A unos les sirve, a otros no les sirve. Ese es el mismo dilema que hemos vivido con todos los tratamientos. Había un debate que hicimos hace poco con un círculo de colegas que tenemos de diferentes países, donde mencionábamos que durante todo este periodo de investigación que ha habido en torno a la pandemia, lo que más se ha ido descubriendo son cosas que no sirven para el COVID. Porque dentro de lo que ya son los estudios de metaanálisis, van mostrando que lo que le ha servido a uno probablemente de manera global no llegan a servir. Y ahí debemos tratar de evitar lo que es esta falacia ecológica y no basarlo simplemente en resultados que sean aproximados dentro de estudios muy pequeños y todo lo demás, y por ello tratar de siempre ¿cómo se dice?, ir analizando de manera global entre todos los trabajos de investigación que haya, y por ello que un metaanálisis es el resultado de ese análisis que se hace, valga la redundancia, de los diferentes trabajos de investigación. Siempre hacemos una alegoría en torno a lo que son las diferentes terapéuticas que se han utilizado y uso incluso una situación propia, ¿no? Tengo un familiar propio que lo hemos tratado el año pasado, que apenas sabía que tenía COVID-19, pensaba que se iba a morir, no había hospitales y todo lo demás, recordarán, ¿no? Yo también he pasado por eso, ¿no? Siendo director de SEDES en aquella oportunidad, ¿no? No había cama en la seguridad social, no había cama en el sistema público y todo lo demás. Se cogió muchos hospitales, no pudo.
Entonces, pensando que iba a fallecer, sería una borrachera de las fatales, ¿no? Todos los whiskies sabidos por haber que tenía en su stock lo ha acabado y al día siguiente aparece como si fuera completamente asintomático. Entonces ha funcionado en esta persona, porque estaba asintomático, llegó a ser asintomático y está descrito también en la literatura el mecanismo que puede tener lo que es una intoxicación alcohólica en torno a lo que es la reducción de la carga viral en el paciente. Está descrito, pero no por esa situación nosotros podemos recomendar a todas las personas que sean positivas para el COVID que se emborrachen con whisky. Se ha probado diferentes terapias alternativas que han ido funcionando y dentro de eso también está el tema del dióxido de cloro, que es un desinfectante que está comprobado su mecanismo de desinfección, pero ya en torno a lo que es el mecanismo propio a nivel pulmonar o a nivel de lo que son el torrente sanguíneo mismo, en el caso de que se hable del proceso inflamatorio severo, no está descrito. ¿En qué fase? Eso también es muy importante porque no todas las terapias funcionan en todas las fases y ese ha sido un gran error que se ha ido modificando constantemente y ahí mismo es lo que llegaba, ¿no? Todas las modificaciones que ha habido de los protocolos. Primero, la moda de lo que es la hidroxicloroquina, que posteriormente se va quitando en lo que es el mes de mayo. Luego, la moda de lo que es el plasma hiperinmune, que en el mes de noviembre se va quitando. Luego, la moda de la ivermectina, entre lo que es el mes de mayo, junio, hasta lo que es el mes de noviembre, diciembre, que luego, posteriormente, también otro estudio lo va descartando. Luego, la moda de lo que son los cócteles de antivirales, que posteriormente también se va quitando, y así sucesivamente. Y en este momento estamos con lo que es el remdesivir y el tocilizumab, que estos anticuerpos monoclonales no solamente tienen un efecto en torno a lo que es el COVID-19, sino el sistema inmune de manera general. Y lamentablemente ahí también había otro concepto, el tema de lo que es la dexametasona, que si bien es recomendado en la fase inflamatoria de la enfermedad, mucha gente lo ha utilizado desde la primera fase y eso ha generado, por el contrario, más bien mayor severidad en lo que son todos los pacientes, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Hay muchas terapias alternativas que se han ido probando, que se siguen probando, pero que hasta este momento no tienen todavía una información de tipo concluyente. O sea, son estudios muy pequeños, muy cortos, que se ha hecho a nivel internacional, que se está haciendo a nivel de nuestro país. Por ejemplo, desde IBISMED nosotros estamos promoviendo ese estudio de la ivermectina, otro ensayo con lo que tiene que ver el abifavir también, otro ensayo clínico aleatorio controlado, ¿no? Que ha pasado por comité de ética y todo lo demás. Entonces, ese tipo de situaciones se basa justamente en estos diferentes estudios pequeños que luego se consolidan en un metaanálisis. Esa situación recién nos da una información certera, porque si no caemos en lo que es el subjetivismo y obviamente ese tipo de situación no se puede utilizar para lo que es una respuesta estratégica en torno a lo que es la enfermedad, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿qué opina y cómo piensa usted de que vaya a ser esta cuarta ola que se viene? ¿Estaremos más preparados? Lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Ya conocemos los errores que hemos ido cometiendo, ya conocemos cuáles son la directa en el incremento de la enfermedad y por ende las estrategias van en torno a ello. Pero lo que siempre hay que reconocer es que más del 80% de la responsabilidad es individual, ¿no? No es del sistema de salud, es de cada paciente. Lo que siempre resaltamos, el uso del barbijo, y eso está descrito en el análisis, tiene una efectividad del más del 98% si dos personas están utilizando el barbijo y al mismo tiempo están manteniendo una distancia de 1.5 metros mínimamente. Por lo tanto, si solamente cumpliéramos con ello, probablemente incluso tal vez necesitaríamos barbijo, pero no, perdón, vacuna, pero no podemos estar todo el tiempo con lo que es el tema del barbijo, ¿no? Y eso y también está descrito. Natalie nos pregunta, buenas tardes, mencionó que las vacunas pierden efectividad cuanto más contagiados hay. ¿Cuál sería la vacuna más recomendable? No hemos mencionado eso, ¿no? Sino lo que hemos mencionado que mientras más se replique la enfermedad, más cepas pueden aparecer y obviamente la efectividad de las vacunas podrían disminuir, como el reporte que salió ayer de Pfizer específicamente, donde va mencionando que la efectividad de la vacuna puede ir disminuyendo
es muy importante, por ello la importancia de que este virus se replique la menor cantidad de veces posible. Por lo tanto, mientras menos replicación del virus tengamos, mejor será la efectividad también de las diferentes vacunas que en este momento se está aplicando. ¿Cuál es la mejor? Aquella que está disponible. ¿Por qué decimos esa situación? Por seleccionar vacunas, por postergar vacunas, lamentablemente mucha gente ha enfermado durante ese periodo y algunos de ellos han fallecido. Tenemos 2 casos de personal de salud que por aguardar un tipo especial de vacuna, lamentablemente han fallecido en nuestro departamento. Y seguramente debe haber muchos más, ¿no? Juan Carlos nos pregunta, ¿qué opina del trabajo de los licenciados fisioterapeutas en el manejo de pacientes COVID en UTI? Esto ha sido fundamental y eso lo hemos trabajado con la asociación el año pasado, pues no se visibilizaba el tema de lo que es la terapia respiratoria, ni siquiera estaba dentro de lo que eran los protocolos y posteriormente cuando lo vamos implementando, esa situación se ha amplificado, si se quiere, a nivel de todo el país, ¿no? Pues quienes estaban haciendo ese manejo anteriormente era el personal de enfermería y no el personal especializado de lo que es esta área. Entonces, este aspecto es fundamental porque eso sí es algo que está completamente comprobado, por ejemplo, ¿no? La terapia respiratoria en relación al manejo del paciente, tanto con COVID como aquellos en el periodo post-COVID. Es más, en este momento se visibiliza más la efectividad o el accionar de lo que es esta área en el post-COVID, por las secuelas que deja en el tema de lo que es la fibrosis pulmonar, ¿no? En el caso particular mío, 6 focos de neumonía pulmón derecho, 3 focos de neumonía en el pulmón izquierdo. Tengo fibrosis pulmonar, ¿no? Y antes estaba mucho más, ahora ya mucho menos, pero igualmente disnea de pequeños esfuerzos y todo lo demás, y eso es parte de lo que es el manejo respiratorio. Por lo menos yo también he tenido que, no he tenido, estoy todavía con parte de lo que es terapia respiratoria y hasta el año pasado, este año, hasta enero, todavía con el soporte y el apoyo también de una fisioterapeuta, ¿no? Gisela nos pregunta, como se habla de más cepas, ¿no sería mejor analizar la posibilidad de tener una vacuna más? Hay más de 200 vacunas que se vienen probando a nivel mundial en este momento. De todas las que están aprobadas, hay más de 200 en estudios de fase 1, fase 2, fase 3. Son 3 escenarios los que visibilizan en torno a la vacuna. Uno, que se puedan generar vacunas específicas para cada una de las cepas, pero no, como son varias cepas circulantes, lamentablemente puede ser efectiva para uno y no para el otro. El segundo enfoque que se tiene en torno a las vacunas, combinar lo que son las vacunas. Es decir, si yo tengo una vacuna que afecta a lo que es la proteína de la espiga, que mencionaba anteriormente, esa proteína S, y tengo otra vacuna que es de tipo genómica que afecta a lo que es el ARN de este coronavirus, entonces ya tengo 2 áreas que si bien este se puede volver resistente, el otro área no va a estar, entonces puede tener efectividad mis anticuerpos. Esa es la hipótesis. Recién se está probando, todavía no es algo concretado. Y el tercero, el refuerzo de lo que es una tercera dosis, ¿no? Entonces, se conoce que las vacunas que en este momento están aprobadas generan inmunogenicidad entre lo que son los 6 y los 8 meses. Sin embargo, un estudio reciente publicado en lo que es Inglaterra, hace 3 semanas, si no me equivoco, menciona que si bien los anticuerpos van disminuyendo, la inmunidad celular permanece. Entonces, nos da una luz en el sentido de que estas vacunas podrían durar por más de 1 año. Entonces, como habíamos mencionado hace un momento, todo lo que estamos mencionando hoy, probablemente de aquí a 6 meses, sea también parte de ese tipo de información que ya no es efectiva, que ya haya cambiado lo que es el conocimiento científico en torno al COVID-19, ¿no? Cada día se publican entre 200 a 2.000 artículos en torno a lo que es el COVID-19, cerca del 50% son en torno a lo que son las vacunas y el resto en relación a lo que es el comportamiento epidemiológico que tiene la enfermedad, ¿no? Bueno, creo que son todas las preguntas. Muchas gracias nuevamente por la invitación y desearles el mayor éxito en este curso. Queremos agradecer la excelente ponencia, doctor. Muchas gracias por haber respondido a varias preguntas y por siempre estar también y haber tenido pues el privilegio de tenerlo hoy como disertante en nuestro curso, ¿no? Entonces agradecemos su presencia, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias.
Hasta luego, doctor. Es así, como hemos concluido con el primer tema, con el primer ponente. Ahora vamos a pasar a la exposición de nuestro segundo ponente del día de hoy. Antes, queremos darles una recomendación, decirles que al finalizar la ponencia del doctor a continuación, se va a poner una palabra clave en la cual al llenar el formulario de asistencia, pues ustedes deben de poner esas palabras claves. Una se va a poner al finalizar esta ponencia y otra al finalizar la tarde del curso. Entonces, es así como vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente ponente del día de hoy. El ponente del día de hoy es el doctor Lucio Renan Terrazas. Es médico cirujano, egresado de la Universidad Mayor de San Simón, es especialista en medicina física y rehabilitación en la Universidad Mayor de San Simón. Posee un diplomado en educación superior en la Universidad Mayor de San Simón, un diplomado en gerencia de proyectos y desarrollo de salud, la UCB, un diplomado en terapia neural, médico odontólogo, neurofocal y modulación neuromuscular en Ecuador. Posee una maestría en gerencia de salud pública en la Universidad Mayor de San Simón, maestría y dirección y administración del Seguro Social Universitario de la Universidad Mayor de San Simón. Posee una especialidad en medicina biooxidativa, en ozonoterapia en Argentina. Es médico rehabilitador del Seguro Social Universitaria. Es así como damos la bienvenida al doctor Lucio Renan Terrazas, quien nos va a presentar el tema del día de hoy, que es la fisiopatología del COVID-19 y rehabilitación. Doctor. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Muy bien, gracias. Quisiera ampliar a ver la imagen, si es posible, porque aquí está muy pequeñito, veremos. Ya. ¿Podemos ampliar la imagen? Está manejando, creo que la licenciada Norca. Sí, sí. No pudimos hacer una réplica con el doctor Mamani. Es verdad que hay muchos protocolos que se están estudiando, pero sin embargo de eso, casi todos ellos surgen de una situación medicamental nada más, pero también hay otras situaciones que se pueden utilizar. Bueno, ya